Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Muy bien, pues estamos estudiando sobre este tema, o vamos a iniciar, mejor dicho, ¿verdad? Este tema sobre en qué día se participa de la cena del Señor. Esa es la cuestión. No vamos a hablar sobre el significado propio de la cena del Señor, sino más bien con respecto al día en que se participa. Es decir, debe ser un día, es decir, cada domingo, o puede ser cada 3 meses, o puede ser cada año, o puede ser cuando la iglesia lo decida. Conocí a un hermano que él tomaba la cena del Señor todos los días en su casa, de lunes a domingo, ¿verdad? Todos los días, mientras hacía la oración con su esposa, pues entonces él tomaba la cena del Señor, ¿verdad? Y él pues argumentaba que en la Biblia pues no encontramos instrucción al respecto. Y cuando hablamos precisamente sobre la cena del Señor, entendemos que es una práctica que ha sido tratada con mucha solemnidad, con mucho respeto por muchos cristianos, pero también es una práctica que ha sido tratada con mucha ligereza por muchos otros. No se le ha dado la atención adecuada en distintos puntos, sino que solamente se ha enfocado particularmente sobre el significado y nada más. Ahora, desde el primer siglo, los discípulos del Señor la consideraron una ordenanza sagrada que fue instituida por Cristo mismo, ¿verdad? En la noche que fue entregado, y que a través de ella pues se hace memoria del sacrificio, de su muerte, de su resurrección y particularmente de su segunda venida, ¿verdad? Entonces sabemos que es un acto importante que los cristianos llevamos a cabo. Tiene propósitos muy importantes. Sin embargo, con el paso de los siglos, el hombre se ha atrevido a modificar lo que Dios dejó con claridad y con sencillez en las Escrituras. La sencillez de este memorial apostólico básicamente fue cambiado o sustituido por un ritual pomposo, eclesiástico, y el acto de obediencia que semanalmente los cristianos llevaban a cabo, pues se fue convirtiendo en una costumbre ocasional, en una costumbre mensual o incluso una costumbre anual. El problema no radica en la ignorancia, en eso no radica el problema, sino como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios en el capítulo 4, en el versículo 6, el problema radica en una actitud que se atreve a pensar más allá de lo que está escrito. Esa disposición de añadir o de alterar la voluntad divina ha acompañado al hombre religioso desde los días de Caín hasta básicamente la era moderna, ¿verdad? Pensar más allá de lo que está escrito. Así que el propósito de este estudio, de esta clase que vamos a comenzar, pues es examinar a la luz de las Escrituras el día en que la iglesia ha participado de la cena del Señor. Obviamente, quizás tengamos que abordar algunos puntos hermenéuticos, ¿verdad? Porque hay hermanos que aunque uno les muestra el pasaje bíblico donde los cristianos en la actualidad basamos nuestra práctica de tomar la cena del Señor cada domingo, pues ellos consideran que el ejemplo bíblico, por ejemplo, el ejemplo bíblico aprobado o la inferencia necesaria, pues no tiene autoridad. Lo que tiene autoridad es el mandamiento, ¿verdad? Los mandamientos claros y específicos, porque dicen que el ejemplo bíblico o la inferencia necesaria, pues son producto del razonamiento, del capricho humano, de la comprensión del hombre, y que por eso, pues no
no tienen ninguna autoridad. Sin embargo, debemos siempre recordar que la Biblia está puesta precisamente para que razonemos, ¿verdad? Para que usemos la razón. El Señor Jesucristo en varias ocasiones motivó o invitó, exhortó a las personas a concluir, a inferir la verdad sobre distintos ejemplos, ilustraciones o enseñanzas que él presentaba, y motivaba a la gente a que concluyeran, y cuando concluían bien decía, bien has dicho, ¿verdad? O sea, es la verdad lo que has concluido, es correcto, es cierto, es conforme a mi voluntad lo que has concluido con tu propio razonamiento. Entonces, vamos a ver quizás un poco más de eso más adelante, pero vamos primero, pues así de entrada, pues a considerar lo que dice la Biblia, ¿verdad? Primero tenemos que ver lo que dice la Escritura, es decir, el fundamento bíblico. Obviamente, el punto de partida debe ser el Nuevo Testamento, no las tradiciones, no las opiniones, no los gustos personales de cada persona, sino lo que dice propiamente el Nuevo Testamento. Porque en él encontramos el único registro inspirado divinamente que indica cuándo participaban los primeros cristianos de la cena del Señor. Entonces, por eso tenemos que partir con lo que dice el Nuevo Testamento y particularmente sobre el día, ¿verdad? Esto lo encontramos en Hechos capítulo 12 en el versículo 7. Hechos capítulo 12, capítulo 20, versículo 7. Hechos 27. Voy a buscar aquí el pasaje en la Biblia electrónica. Hechos capítulo 20, versículo 7. Y luego voy a compartir la pantalla para que pueda verse en la transmisión. Muy bien, ahí tenemos Hechos 27. Voy a borrar estas notas que tengo aquí, que son de estudios en otro lugar o en otro momento. Dice, Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche, ¿verdad? Este pasaje constituye el testimonio normativo sobre la regularidad de la cena del Señor. No es un relato casual, no es un relato anecdótico tampoco, no es una anécdota, una parábola o algo, sino que es una narración de lo que hacían los primeros cristianos. Lucas usa el artículo, al menos así lo tenemos en nuestra versión Reina Valera 1960, el primer día de la semana. Este es el versículo que nos ocupa. Correcto. Y subrayamos el artículo, o incluso lo podemos pintar de otro color, podemos pintar de naranja, ¿verdad? El primer día de la semana. Esta frase, el primer día de la semana, es traducción del griego temía ton sabatón, ¿verdad? Podemos consultar el texto griego en de temía ton sabatón. Esta frase nos está indicando no un domingo cualquiera, o sea, no un domingo, sino el día designado para la reunión o para la asamblea de los cristianos, ¿verdad? El primer día de la semana, reunidos los discípulos. Es el día designado porque si fuera un día ocasional o improvisado, pues sería muy difícil esta frase que acompaña a esta declaración donde dice reunidos los discípulos. Es decir, el primer día de la semana, pues básicamente todos se movieron de sus hogares, salieron de sus hogares y fueron al lugar de reuniones ya designado, ya específico. Si no hubiera un tiempo y un lugar designado, pues sería muy difícil reunirse, ¿verdad? Imagínense que ahorita dijeran, vamos a reunirnos ahorita hoy sábado, no, pues a lo mejor yo no puedo, a lo mejor otros hermanos pueden más tarde, a lo mejor otros hermanos pueden más temprano, ¿y en dónde? ¿Verdad?
Obviamente eso tiene que ser organizado, como ahora mismo, que nos pusimos de acuerdo entre semana, que hoy, a cierta hora del día, vamos a reunirnos virtualmente para estudiar un tema específico. Bueno, así Así como es. nosotros designamos un día, una hora, un lugar, un tema, sin duda alguna los primeros cristianos también se organizaban y decían, pues tal día, a tales horas, en tal lugar, vamos a reunirnos para partir el pan. Y precisamente dice aquí el texto que fue el primer día de la semana cuando se reunieron, reunidos. Esto implica designación, organización. Esto indica que ya estaban totalmente de acuerdo en que fuese precisamente este día, a esta hora, en este lugar. Entonces, la forma gramatical con artículo definido sugiere una práctica establecida, no un evento esporádico, no un evento accidental, sino algo ya planeado. Pablo, según el contexto en el versículo 6, ¿verdad? Si leemos ahí en el versículo 6, dice, y nosotros, Ok. pasamos los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Interesante, porque Pablo había permanecido ya 7 días en Troas, como dice al final del versículo 6. Si la comunión o la cena del Señor pudiera celebrarse cualquier día, pues no era necesario esperar hasta el domingo. No era necesario esperar hasta el primer día de la semana, no era necesario, pero dado que ya los hermanos tenían designado el día, la hora y el lugar, entonces es que Pablo tiene que quedarse los 7 días en Troas, o sea, tiene que esperar hasta el primer día de la semana. Pero si no fuese así, si no fuera una práctica regular de que la cena del Señor se tomase cada domingo, pues él hubiera dicho, ¿saben qué? Como yo tengo prisa por llegar a Jerusalén, vamos a reunirnos el viernes, vamos a reunirnos el jueves, vamos a reunirnos el miércoles para partir el pan, para darles unas enseñanzas y salir así, tranquilo, ¿verdad? Pero no, se esperó hasta el primer día de la semana y tenía que salir al día siguiente. Entonces, esto hace evidente que el apóstol Pablo, aun sabiendo que debía partir el lunes, propuso su viaje para participar de la cena del Señor con la iglesia en Troas y tuvo que esperar hasta el primer día de la semana. Esa espera deliberada convierte el texto en un ejemplo apostólico aprobado y no en una mera descripción. Esto es lo que se conoce como el ejemplo bíblico aprobado, ¿verdad? El ejemplo apostólico aprobado. ¿Por qué? Pues porque Dios no desaprobó. Pablo hablando con inspiración, Lucas escribiendo con inspiración, pues participaron el primer día de la semana, ¿verdad? De la cena del Señor, a pesar de las complicaciones que esto implicaba para su viaje. Ahora bien, en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, que es un texto también que se utiliza para hablar acerca de la cena del Señor, Hechos 2:42. Voy a quitar aquí las marcas de otros estudios. Aquí está. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Verdad? Aquí tenemos una referencia otra vez, como en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde se habla del partimiento del pan, pues aquí también, en Hechos 2:42 se habla de el partimiento del pan. Esta palabra perseveraban es importante. Perseveraban, ¿verdad? Es importante porque significa que los discípulos estaban participando de la cena del Señor regularmente. Era algo ininterrumpido, o sea, regularmente estaban participando de la cena del Señor. La palabra griega proscartereo, que se utiliza ahí en Hechos 2:42, que se traduce por perseveraban, proscartereo,
no expresa algo que se hiciera ya de vez en cuando, o que no, pues a ver si lo hacemos o no, no. Indica una constancia precisamente, como una disciplina de un deportista, una persona que está comprometida con el ejercicio, con su cuerpo, a cuidar su cuerpo, pues persevera, tiene perseverancia en todo lo relativo a mejorar su cuerpo, su salud, en la comida, en los ejercicios, etcétera. O un estudiante, ¿verdad? Que está dedicado, comprometido para terminar su carrera, pues también persevera en sus estudios, sus tareas, duerme bien, descansa bien, etcétera. Esto es lo que indica la palabra perseverancia. Una, más que una frecuencia, indica constancia, ¿sí? Porque algunos piensan que la palabra proscartereo habla de frecuencia. No, no habla de frecuencia, no dice cuándo, más bien dice que eso constantemente se hacía. De acuerdo a los léxicos, esta palabra Correcto. significaba dedicarse con firmeza a algo, continuar fielmente, ser constante en una práctica. Por tanto, el texto describe la devoción perseverante de la iglesia, no cuándo, no la periodicidad de participar de este acto, sino que era constante. Es decir, Hechos 2:42 no está diciendo que los discípulos participaban todos los días de la cena del Señor, como algunos pudiesen interpretar, ¿verdad? Como el hermano que mencionó al principio las interpretaba. Es que en Hechos 2:42 dice que perseveraban en el partimiento del pan. Yo entiendo, dice que lo comían todos los días, y por eso él lo comía todos los días. Lo que la palabra proscartereo indica es constancia, ya sea que esa constancia tenga que ver con una actividad diaria, o ya sea que esa constancia tenga que ver con una actividad semanal, o ya sea que esa constancia tenga que ver con una actividad con cierto día o ciertos días establecidos, mientras no se interrumpa, sea que se haga todos los días, o sea que se haga una vez a la semana, o sea que se haga una vez al mes. El hecho de no interrumpir indica precisamente la perseverancia. Entonces, Hechos 2:42 no es un texto para justificar tomar la cena del Señor cualquier día o todos los días. Esa no es la idea de Hechos 2:42. El contexto inmediato refuerza esto. En el versículo 46, aquí mismo, aquí está, vemos que se habla otra vez de perseverar, ¿verdad? En el versículo 46. Ahí se usa nuevamente el verbo perseverar, pero lo interesante es que aquí se hace acompañar de una frase, de esta frase que está aquí. Cada día. Esto es muy importante. Hay que subrayar esto. ¿Por qué? Porque con esto entendemos que la palabra perseverar, proscartereo, no significa por sí misma cada día. Una cosa es perseverar y otra cosa es cada día. Aquí en el versículo 46 dice que perseveraban, que hacían algo continuamente, con fidelidad, pero aquí se aclara y especifica que lo que se hacía en el versículo 46 se hacía ¿cuándo? Cada día. Entonces, esta frase cada día no la encontramos en Hechos 2:42. En Hechos 2:40 dice que perseveraban ¿cuándo? No dice. Dice que perseveraban en 4 cosas: en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, pero no dice cuándo. Dice que eran constantes en esto, que eran fieles en estas prácticas, pero no dice cuándo. Así que cuando los hermanos interpretan la palabra perseveraban del versículo 42 como una práctica diaria, se equivocan, porque el versículo 46 nos demuestra que para tener una práctica diaria se tiene que agregar esta frase que aclara que la práctica es diaria. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí? Que la palabra perseverando, ella sola,
no indica una práctica diaria. Simplemente indica una perseverancia, una constancia, una fidelidad. Para que se entienda cada día, tiene que agregarse la explicación, tiene que agregarse la frase cada día, ¿ya? Entonces, yo le decía a mi hermano equivocado, que toma la cena del Señor todos los días, basándose en Hechos 2:42, le decía, hermano, es que la palabra perseverar no implica diario, no quiere decir cada día, hermano. Sí, es que es algo que se hace constantemente, sí, sí, pero no cada día, ¿sí? Eso no es lo que dice la palabra perseverar. La prueba, verso 46. Si alguien a usted le dice, es que perseverar indica que se puede hacer cualquier día o todos los días, no, señor, porque el versículo 46 hace una distinción entre perseverar y cada día. Si la palabra perseverar significara cada día, pues no habría necesidad de repetir la frase cada día. Esto sería un pleonasmo, sería un error gramatical, un error sintáctico al añadir la frase cada día. ¿Por qué? Porque ya perseverando significa cada día. Entonces debería decir aquí, y perseverando unánimes en el templo. ¿Cuándo? Pues cada día, porque dice perseverando. Pero no, la palabra perseverando sola no significa cada día. Se tiene que agregar la explicación. Aquí el escritor nos quiere dejar claro que constantemente significa, en este contexto del versículo 46, que la práctica era diaria. Y para dejarnos claro eso, agrega cada día, a diferencia del verso 42. En el 42 el escritor nomás nos quiere decir que eran fieles en la práctica, que constantemente lo hacían, pero no nos quiere aclarar cuándo, no nos quiere decir en qué día, no nos quiere decir eso, no es el propósito del versículo 42, pero en el 46 sí nos quiere explicar, sí nos quiere especificar, sí nos quiere decir que la práctica es diaria, cada día, ¿verdad? Entonces es muy importante señalar eso. Ahora bien, alguien podría argumentar y decir, bueno, el verso 46 habla también del partimiento del pan. Ahí está la frase, aquí la subrayamos, partimiento del pan, ¿verdad? La subrayamos aquí con el color azul. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan. Dicen, ahí está la cena del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué concluyen que es la cena del Señor? Pues porque es la misma frase del verso 42. Si en el versículo 42 tenemos la frase el partimiento del pan y en el versículo 46 tenemos la frase partiendo el pan, dicen entonces es la cena del Señor. Pues fíjese que no. La hermenéutica nos dice que toda palabra o frase debe interpretarse según el sentido de la frase que le acompaña. Es decir, para interpretar una palabra o una frase tienen que tomarse en consideración las otras frases o palabras que están a su alrededor. Es una regla hermenéutica. En el versículo 42, las frases o palabras que acompañan a lo que Lucas escribió cuando dijo el partimiento del pan, no hay ninguna palabra alrededor que indique regularidad, es decir, que haga referencia al día, ni a ninguna otra cosa, sino solamente que está dentro de prácticas de culto, de adoración, es decir, de prácticas devotas, perseverar en la doctrina, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y oración, es decir, prácticas de devoción, prácticas de culto, prácticas relativas a la edificación de los santos. Mientras que en el versículo 46, las frases o palabras que rodean a lo que escribió Lucas cuando dijo partiendo el pan, no tienen la misma naturaleza que las prácticas que rodean a esa frase en el versículo 42. Fíjese bien. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Uno dice, bueno, pues ahí está la cosa religiosa. Sí, pero luego dice, y partiendo el pan en las casas. Comían juntos. Estas palabras son claves, sobre todo la palabra comían. Hay que subrayar la palabra comían
Vamos a subrayarla aquí. Ahí está. Comían. Partiendo el pan en las casas, comían. Fíjese cómo aquí hay dos lugares. Hay dos lugares aquí. En el verso 46 encontramos un lugar, en el templo. El caso locativo, en el templo. Y luego, en la segunda oración, nos dice casas, en las casas. Una es el templo y otro son las casas. O sea, aquí el escritor nos advierte y nos dice que hay dos lugares. En un lugar, en el templo, dice que perseveraban unánimes cada día. Punto. O sea, hasta ahí dice que perseveraban, pero no dice sobre qué o en qué o qué cosas hacían mientras perseveraban. Pues suponemos que predicaban, que oraban, ¿verdad? Pero enseguida, la siguiente oración se ubica en las casas y partiendo el pan en las casas. Entonces hay dos lugares distintos. Uno es lo que hacían en el templo. Suponemos que se trata del templo judío y suponemos que puede ser el atrio de los gentiles, ¿verdad? Porque pues estaba el atrio de los varones y las mujeres no podían entrar ahí. Estaba el atrio de los sacerdotes y pues ahí solamente los sacerdotes entraban. Entonces lo más probable es que esta área del templo fuese el atrio de los gentiles, donde podían estar hombres y mujeres y ahí podían estar los hermanos perseverando, ¿verdad? Porque ya ir más allá, pues las hermanas se hubieran quedado fuera de esta perseverancia del versículo 46. Les hubieran dicho, ustedes no pueden pasar aquí, ¿verdad? Porque es el atrio de los hombres. Entonces, lo más probable es que sea en el atrio de los gentiles, donde podían estar todos, hombres y mujeres, jovencitos, niños. Pero la siguiente acción de partiendo el pan, esta siguiente acción se lleva a cabo en las casas. Lo que indica que estaban distribuidos, partiendo el pan en las casas. Y dice que en las casas, esta frase partiendo el pan se explica como un asunto de comer juntos, de comer juntos. ¿Con qué? Con alegría y sencillez de corazón. El participio partiendo pan, es este que hemos subrayado aquí, es un participio, partiendo pan o partiendo el pan, en este contexto denota una alimentación social, de tipo social. No tiene que ver con el partimiento del pan de tipo religioso o de adoración del versículo 42 o de Hechos 27. ¿Cómo lo sabemos? Por la explicación del pasaje. Partiendo el pan, las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, en este contexto se habla de un acto social. Vea cómo en el versículo 46, en la primera parte, tenemos un aspecto religioso, un aspecto espiritual, pero en la segunda parte tenemos un aspecto social. Partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si fuera la cena del Señor, en el versículo 46, esta frase, pues sería muy raro que unos la comieran por allá y otros por allá y cada quien en su casa, distribuidos los hermanos. Sería como dividir la asamblea y que dijesen, pues unos la toman en casa de fulano, otros toman la cena en casa de perengano y otros... No, 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 no. Vemos en Hechos 27 que cuando se toma la cena del Señor o cuando se parte el pan en ese sentido, están reunidos los hermanos en un solo lugar, mientras que este partimiento del pan no solamente tiene que ver con un aspecto social de comer juntos con alegría y sencillez de corazón, sino que también están distribuidos en casas. La palabra casa es plural. En las casas, distribuidos por toda la ciudad. Unos aquí, otros allá y otros allá. ¿Y qué hacían en las casas? Pues comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces es evidente que de acuerdo a el sentido de la frase donde se encuentra esto de partir el pan, en el verso 46, es evidente que se habla de comidas sociales, comidas fraternales que los hermanos celebraban para compartir entre sí. Mientras que en el versículo 42 y en Hechos 27 es evidente que la frase el partimiento del pan se refiere a la cena del Señor precisamente por el sentido de las frases que le acompañan,
tiene un sentido distinto. Habiendo entendido eso, ahora vemos que cada día es algo que hacían los hermanos. ¿Perseveraban cuándo? Cada día. ¿Y qué otra cosa hacían cada día? Pues también partían el pan en las casas para comer juntos. Entonces, estos versículos, el Hechos 2:42 y el versículo 46, no justifican a nadie para tomar la cena del Señor cualquier día o todos los días. Eso no dicen estos pasajes. Hay que tener mucha imaginación para concluir que a eso se refiere estos dos textos bíblicos. Mi estimado hermano, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O algún comentario que quisiese hacer? Sí, claro, me llama la atención bastante lo que es el partimiento del pan, en los diferentes contextos. Realmente nunca lo había visto desde ese punto de vista, pero sí me llama bastante la atención. Por ejemplo, en Hechos 27 se habla de partir el pan, Hechos 2, 42, 46 también, pero por lo menos cuando Pablo habla a los corintios, no le habla nunca de partir el pan, sino que directamente les habla de la cena del Señor. Así, de una. Esto no es comer la cena del Señor, le dice Pablo. Este, y veo como ese contraste. Ahora, le pregunto, Pablo cuando habla a los Corintios sobre partir o la cena del Señor, ¿cómo separamos lo que es el partimiento del pan de estos pasajes a la cena del Señor allá? Porque el texto griego es diferente realmente en la connotación griega. No sé si me explico. A ver, no lo Y entiendo otra bien. cosa que me llama, bueno, este, se lo voy a poner así. Cuando hablamos en 1 Corintios, Pablo habla de la cena del Señor. Pablo no les utiliza la frase partir el pan, como vemos que lo utiliza Lucas en Hechos 27. Correcto. Ya. Un texto que ya ahorita me Ajá. gustaría tocar un poquito más a fondo, sino que Pablo habla directamente de esto no es como la cena del Señor, no se adelantan a los que estuviesen comiendo su propia cena y demás. La palabra griega que utiliza Pablo en Corintios es diferente a la palabra griega que utiliza Lucas en el libro de los Hechos cuando se habla del partimiento del pan. ¿Hay alguna diferencia en eso? ¿Influye o no influye Bueno, el contexto griego? cuál palabra propiamente en Primera los Corintios, cuál palabra griega propiamente la que usted está refiriendo? Cuando Pablo menciona, esto no es comer la cena del Señor directamente. Ok, entonces O estamos sea, aquí lo que en me refiero Hechos. es que lo que me refiero es que Pablo no dice, esto no es partir el pan, sino que él dice directamente, esto no es comer la cena del Señor. Eso es lo que me estoy refiriendo. Ya. En el verso 20, ¿no? De 1 Es Corintios correcto. 11. Cuando pues os reunís, Ujú. vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Ya? La cena del Señor. Ahora, cuando vamos al texto griego, aquí está reuniéndose y aquí está fagein, comer. Entonces la pregunta sería, si en Hechos 27 no aparece la palabra fagein. ¿Ya? Hechos 27 no aparece la palabra fagein. Aquí está. Hechos 27, en detia mía, ton sabatón, está la palabra que encontramos en Corintios, que es la de reunirse o congregarse. Emón, y aquí está la palabra partir el pan, clasai, artón. Entonces, partir el pan. Y ya dice aquí que Pablo pues les enseñaba, ¿verdad? Dialegueto, etcétera, lo que hizo el apóstol Pablo. Pero aquí tenemos estas dos palabras. Encontramos la palabra reunirse, que es la misma palabra que encontramos en 1 Corintios capítulo 11 en el versículo 20, pero aquí la práctica referida se identifica como partir el pan, ¿verdad? Clasai artón. Mientras que en 1 Corintios capítulo 11 versículo 20 tenemos la palabra
pagain, ¿verdad? Y de hecho, pues ambos pasajes, incluso en el español, pues se expresan de manera distinta. Cuando pues reunidos vosotros, esto no es comer la cena del Señor, ¿verdad? Como le llama aquí, comer la cena del Señor, aunque encontramos este mismo término, que es reunirse, y lo encontramos también en 1 Corintios 11:20, como en Hechos capítulo 20, versículo 7. Entonces aquí tenemos una reunión de cristianos. En Hechos 27 se reunían y en 1 Corintios 11:20 también se reunían, ¿verdad? Se reunían tanto en Hechos 27 como en 1 Corintios 11:20, ¿verdad? Que es el texto que estamos analizando. En 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 20, se habla de comer la cena del Señor, ¿verdad? Mientras que en Hechos capítulo 20, en el versículo 7, se habla de partir el pan, ¿verdad? Expresiones en griego efectivamente distintas, Correcto. ¿ya? Diferentes, son términos distintos. Ahora bien, la pregunta sería si está hablando de lo mismo, es decir, si el partimiento del pan de Hechos 27 es la cena del Señor referida en 1 Corintios capítulo 11, sobre todo teniendo en cuenta esta diferencia, ¿verdad? Sobre todo una diferencia léxica. Hay una diferencia léxica. Correcto. Ahora bien, la pregunta sería, Correcto. diferencias léxicas no implican diferencias doctrinales. Es decir, por el hecho de que se utilicen palabras distintas, no significa necesariamente que se esté hablando de cosas distintas. A veces sí. Por ejemplo, a veces usamos la frase alabar a Dios. Alabar, pues es un término general, es un término técnico. Mientras que a veces leemos la palabra cantar alabanzas o cantar himnos o cantar al Señor. Cantar, pues es un término diferente al de alabar, ¿verdad? Son términos distintos. Entonces, aunque son palabras distintas, pues están hablando de lo mismo. Alabar a Dios, ¿verdad? A veces, ¿qué están haciendo? Pues estamos cantando a Dios y nos reunimos la próxima semana. ¿Qué van a hacer? Vamos a alabar a Dios. Bueno, no quiere decir que vamos a hacer cosas diferentes o distintas. Aunque usamos términos distintos o palabras diferentes, el contexto es lo que determina si estamos hablando de lo mismo o de cosas diferentes. Es decir, que en este caso, 1 Corintios capítulo 11, donde se habla evidentemente de la cena del Señor, tendría que tener un contexto diferente al de Hechos capítulo 20, versículo 7, o Hechos 27, tener un contexto diferente para entender que no están hablando de la misma cosa. Es decir, para entender que la cena del Señor no es el foco de la reunión. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Bueno, la frase partir el pan no es un término descriptivo, es más bien un término técnico. Partir el pan, porque obviamente usted sabe, usted entiende que cuando Jesús instituyó la cena del Señor, partió el pan, ¿no? Partiendo el pan. Fue lo que hizo Jesús. Si lo Ajá. notamos aquí mismo, en 1 Corintios, en el que donde Pablo habla de la cena del Señor, pues vemos qué es lo que dice aquí, versículo 24. Y habiendo dado gracias, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí? Lo partió. Y dijo, tomad, ¿y lo qué? Comer. Entonces aquí tenemos los dos términos, partir y comer. Entonces, obviamente que la palabra partir no es la misma palabra griega que comer. Sin embargo, no vemos un divorcio, ¿verdad? En cuanto al uso y al significado dentro de este contexto, ¿ya? Entonces, ¿por qué se le llama partir el pan? Pues un término técnico que hace referencia a la cena del Señor. ¿Y por qué acá se dice comer? Bueno, porque la palabra comer describe cómo o describe qué es lo que se hace cuando se parte el pan. ¿Qué es lo que se hace cuando se parte el pan? Pues se come, porque ni modo que Jesús partió el pan y no se lo comieron. Al contrario, el pasaje dice en 1 Corintios 11:24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí.
Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que ¿qué? Que comieres este pan. El pan se come, pero también el pan se parte. Que comierais. Es decir, que el partimiento del pan de Hechos 27 solamente hace referencia al hecho técnico de la cena del Señor. Mientras que en 1 Corintios, capítulo 11, estando Pablo corrigiendo la manera de comer la cena del Señor, utiliza la palabra comer y partir, utiliza los dos términos. Entonces, es cierto, Hechos 27 utiliza una frase griega distinta, una frase griega distinta a la que usa Pablo cuando hace específicamente referencia a la cena del Señor, ¿verdad? Mientras que en 1 Corintios, si nos enfocamos en la palabra comer, pues obviamente que son distintas, son diferentes. Pero no significan ejercicios diferentes. En Hechos 27, entendamos, partir el pan es una frase técnica que tiene que ser interpretada a la luz del contexto. Mientras que la palabra comer es la descripción de cómo se come la cena del Señor. En 1 Corintios 11, Pablo no introduce una nueva cena, una nueva comida, corrige el modo en que la iglesia de Corinto estaba profanando el partimiento del pan. ¿Sí estamos claros? Totalmente, Entonces, totalmente. entonces sí, si algún hermano dice, oye, es que son palabras griegas distintas, claro que sí, eso no lo negamos. Tiene toda la razón. Es verdad. Son palabras griegas, son frases griegas diferentes, pero hacen referencia a la misma práctica. ¿Por qué? Pues porque el término técnico es partir, es el término técnico, no es una descripción. Mientras que la palabra comer es el término que describe el modo, ¿ya? Entonces no hay conflicto entre ellos, no hay conflicto entre Hechos 27 y 1 Corintios 11, aunque se usan palabras distintas, verbos diferentes, ¿verdad? Partir, comer son verbos diferentes, pero están hablando del mismo hecho porque Jesús hizo las dos cosas, partió Correcto, correcto. y comió, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? ¿Alguna Sí, otra? me gustaría chequear nuevamente, yéndonos a Hechos 27. Ajá, Este, Me gustaría analizar desde el verso 7 al versículo 11. ¿Por qué? Porque generalmente el versículo 7 dice que ellos estaban reunidos para partir el pan, se reunieron, Pablo les enseñaba y todo lo demás. Pero en el versículo 11 da la impresión, lo que yo entiendo, ojo, lo que yo claro, entiendo es que fue después, pasada la medianoche, que este discípulo se cae por el sueño, que Pablo entra, parte el pan y lo come, o sea, que no lo come directamente ya en el versículo 7. Entonces, cuando yo leo el pasaje, yo lo que veo es, o lo que enfatizo, la palabra medianoche. Entonces, mi conclusión es, ok, Pablo se reunió con ese propósito, partir el pan y enseñar. Se alargó el discurso hasta la medianoche, es decir, lo que para nosotros vendría a ser el lunes. Ojo, lo que yo entiendo. claro, Este discípulo se cae, Pablo lo resucita, él entra nuevamente y ahí es cuando entra el verso 11 que dice, y partido el pan, comió y alargó el discurso hasta que salió el sol. Entonces, yo entiendo de este pasaje que hay como cuatro puntos. El primero es, el propósito de la reunión era partir el pan, reunirse. Luego vemos que Pablo se extiende hasta la medianoche, luego sucede lo del relato, se cae el discípulo y no es así, no hasta después de la medianoche que Pablo come lo que sería el pan. Entonces, ¿cómo se puede interpretar allí ese pasaje en Hechos 20:11 que dice que Pablo comió de ese pan, pero después de lo sucedido, es decir, la medianoche, lo que para nosotros vendría a ser el lunes? ¿Cómo lo podemos entender? claro. Bueno, esta interpretación es común, es una no es nueva. Muchos hermanos, incluso predicadores, entienden eso así, como usted lo está diciendo. Muchos. Muchos. Yo recuerdo que entre maestros, cuando yo estaba en el instituto,
Ok, Platicábamos de esto y había maestros que decían es que esto es así, 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 ¿verdad? Bien. Aquí el asunto es que tenemos que analizar con cuidado, y no digo que usted no lo haga, pero hay que ver con cierto detalle algunos puntos importantes que tienen que tomarse en cuenta para ver si en el versículo 7 y en el versículo 11 se habla de la cena del Señor. Esa es la cuestión. ¿Se habla de la cena del Señor en el verso 7? Sí, todos estamos de acuerdo en eso. En eso no hay discusión. Pero la pregunta clave es, ¿se habla de la cena del Señor en el versículo 11? Hay hermanos que entienden que sí, yo entiendo que no, y voy a explicar por qué. En el versículo 7, primero, cuando leemos el verso 7, suponemos que la cena del Señor no se come en el verso 7. Es lo que suponemos, sino que se correcto. come hasta el versículo 11, es decir, el lunes, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos que echar mano de las cuestiones gramaticales. Tenemos que tener en cuenta la gramática. Dice aquí, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Vamos a desmarcar esto para enfocarnos ahora, poner la lente en otra palabra clave del versículo 7. ¿Verdad? Reunidos los discípulos. Esta frase. Reunidos los discípulos. Ahora, cuando vamos al texto griego, aquí tenemos afortunadamente algunos interlineales nos dan la morfología. Por ejemplo, tenemos una preposición, una conjunción. Luego tenemos aquí el verbo, el caso dativo, singular femenino, miatón, sabatón, y esta palabra reunidos los discípulos. Esta es la palabra que queremos. Sunegmenon, esta palabra es clave y nos dice que según la morfología es un verbo perfecto, pasivo, participio genitivo. La traducción de la Reina Valera 60, reunidos, no significa que van a reunirse o que están ahí reunidos, sino que la frase que le acompaña para partir el pan está diciendo lo siguiente: el primer día de la semana, habiéndose reunido los discípulos para partir el pan. No dice nada más estaban reunidos para partir el pan. No, no, no. Dice habiéndose reunido para partir el pan. Es decir, que cuando Pablo les enseñaba, ya los hermanos partieron el pan. ¿Sí? Es decir, vamos a ponerlo así como un orden. ¿Qué hicieron los hermanos? Se reunieron para partir el pan. Pues lo que hicieron. Y luego, después del partimiento del pan, Pablo les enseñaba. ¿Sí? Entonces aquí está la clave. ¿Comieron o no comieron la cena del Señor en Hechos 27? Sí. ¿Cuándo les enseñaba Pablo? Después que la comieron. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la gramática. La gramática dice que la actividad o la acción de partir el pan se llevó a cabo, ya se había llevado a cabo cuando Pablo les enseñaba. Ahora bien, esta frase les enseñaba
esto ya está fuera de la asamblea. Es decir, la asamblea ya se terminó. La asamblea ya acabó. ¿Cómo sabemos esto? Porque nos dice el primer de la semana, habiéndose reunido los discípulos para partir el pan. Esta frase de habiéndose reunido indica que la asamblea ya se llevó a cabo. Es decir, los actos de culto de la asamblea ya se llevaron a cabo. Ya partieron el pan, ya recogieron la colecta, ya cantaron himnos, ya todo. Y lo que viene enseguida es una disertación del apóstol Pablo o lo que conocemos como una clase bíblica. ¿Ya? Entonces se tiene la asamblea hasta donde dice partir el pan, hasta ahí la asamblea se acaba. Y luego lo que sigue es una clase bíblica que el apóstol Pablo presenta, una conferencia, una disertación, que estando fuera de la asamblea, Pablo determina alargarla hasta la medianoche. ¿Por qué? Porque ya no los iba a volver a ver. Pablo no está alterando la asamblea. Pablo estaría actuando aquí con desorden. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión. El mismo Pablo le dijo a los corintios, hágase todo, ¿qué? Decentemente y con orden. ¿Y qué vamos a decir ahora? Que Pablo, en una asamblea, en una iglesia, determinó adulterar el horario de la asamblea, dejó la cena del Señor para después y alargó su sermón larguísimo, un sermón largo. No. Pablo no era desordenado, ni cuando no era cristiano, ni mucho menos ahora que es cristiano. Pablo enseña lo mismo en todas las iglesias. Lo que le dijo a los corintios de que debe hacerse todo decentemente y en orden, es algo que Pablo practicaba en todos lados. Por eso, en base a ese entendimiento, a esa ética espiritual que tiene Pablo, esa ética ministerial que maneja Pablo, es absurdo, es incorrecto, es un error pensar que Pablo adulteró el horario de la asamblea. No, la asamblea ya se celebró. Ya se reunieron los hermanos, ya partieron el pan, ya hicieron todo lo que se hace en la asamblea. Fuera de la asamblea, habiendo terminado la asamblea, Pablo les enseña, les instruye, está ahí enseñando. Es decir, esta enseñanza, hermano, es una clase, una disertación informal. La formalidad de la asamblea ya acabó. La formalidad del culto ya acabó. Y ahora Pablo tiene una disertación, una enseñanza informal. Entonces, habiendo entendido esto, ya se clarifica lo demás. Correcto. Ya están ahí dando la enseñanza, un joven se queda dormido, se cae y entonces Pablo desciende, lo resucita y entonces después de haber subido y partió el pan y comido, habló largamente hasta el amanecer, o sea, siguió platicando, siguió hablando, enseñando hasta el amanecer. Ahora bien, otra cosa importante. Reunidos. Esta palabra incluye a todos los hermanos. Es algo que todos hicieron, los discípulos. No es algo que Pablo no se reunió para tomar la cena solamente, sino que se reunieron todos. Todos iban a comer el pan. ¿Quiénes iban a comer el pan? Los discípulos. ¿Quiénes iban a partir el pan? Los discípulos. Es decir, toda la iglesia participó de este partimiento del pan. En el versículo 11 nos damos cuenta de algo interesante. Versículo 11 dice, y después de haber subido, fíjese cómo la palabra subido es un término singular. ¿Quién subió? El mismo que bajó. Vamos a ver quién bajó. Entonces descendió Pablo. Pablo es el que desciende. ¿Y quién es el que sube? Es el mismo que desciende. ¿Verdad? Lógico. Entonces, Pablo sube después de haber subido y partido el pan. ¿Quién es el que parte? El mismo que sube. Pablo parte el pan y comido. ¿Quién es el que come? El mismo que bajó, el mismo que subió, el mismo que partió, es el mismo que comió. ¿Y quién es el que habla? El mismo que subió, el mismo que partió, el mismo que comió, es el mismo que habla. Es decir, que en el versículo 11, hermano, el único que come es Pablo. Nadie más come, nadie más habla.
No dice, y hablaron no, no, no hablaron, habló él y él comió. Él fue el que comió, no la iglesia. Entonces, sería muy raro que los hermanos comieran la cena del Señor aquí y Pablo la comiera solo en el verso 11, él solito. Sería En realidad, extraño. sí, o sea, O sea, sería una práctica rara, ¿verdad? Una práctica rara que en la asamblea los hermanos coman la cena y Pablo no, y luego ya hasta el siguiente día, ahora sí, hermano, ya come la cena del Señor. Pues no, no tiene sentido, no tiene lógica. Pudiendo Pablo comer la cena en el verso 7, ahí la comió, no tiene sentido que él la coma solo hasta el verso 11. ¿Por qué? Porque hay que hacer notar que en el versículo 11 no es la iglesia la que lleva a cabo los actos. En el verso 11, el actor principal y único es solamente Pablo, Pablo como solamente individuo. él, ¿verdad? Vea cómo en el verso 12 ya dice llevaron, ahí ya se usa el plural, ya indica varios, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Quiénes? Todos. Pero en el versículo 11 nada más es uno, el que habló, es el mismo que comió, es el mismo que partió, es el mismo que subió. Otra cosa, ya hemos visto que la cena se comió en el verso 7, porque Correcto. eso indica la gramática. Y luego Pablo enseña una clase informal, larga informal, porque cuando es informal, pues ya es a la voluntad de la gente, ya no a la voluntad de Dios. Yo he estado en casas donde hemos estudiado la Biblia empezando a las 8 de la noche y terminamos hasta las 8 de la mañana, pero ya es algo informal, eso ya es decisión de uno de quererse desvelar, ¿verdad? Entonces lo mismo pasó acá, como ya no iban a ver a Pablo, los hermanos lo dejaron, hermano, pues adelante, siga enseñándonos. Y él siguió, y él siguió, y él siguió. Bueno, esta palabra comido es interesante, porque esta palabra comido, si la vemos en el interlineal otra vez, versículo 11, aquí está, geusámenos, significa habiendo gustado. Esta palabra geusámenos significa deleitarse o disfrutar una comida. Es lo que significa. Cuando usted lo invitan a comer y la comida es todo muy rica, muy sabrosa, usted se deleita, es lo que significa geusámenos. Usted le satisface la comida. Esta comida es para satisfacer el hambre. Esta comida es para dar un deleite físico. ¿Ya? Entonces, esta palabra nos ayuda todavía más a entender que esta comida, este partimiento del pan que se refiere aquí, no es la cena del Señor, porque tiene que ver con algo físico, con algo que deleita, con algo que gusta carnalmente hablando, pues, como quien se come, no sé, bueno, la comida aquí, si yo voy y me como unos tacos y estuvieron muy ricos, se usa geusámenos. Ah, estoy satisfecho, me agradó, rico, delicioso. Bueno, este partimiento del pan tiene que ver con una comida, no con la cena del Señor, porque la cena del Señor no es para satisfacer el hambre. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios? Si alguno tiene hambre, ¿qué? Come en su casa, ¿verdad? Si alguno tiene hambre y quiere satisfacer su hambre, vaya y coma en su casa. La cena del Señor no es para satisfacer el hambre. Pero en el versículo 11, este partimiento del pan sí fue para satisfacer el hambre. Pablo tenía hambre. Pablo le dio hambre esas horas de la madrugada y comió. Él, no comieron todos los hermanos, nada más comió él. Alguna hermana quizás, hermano, no tiene hambre, quizás vio algo en Pablo, lo vio quizás tembloroso, con el azúcar baja, no sé, y le ofrecieron alimento y él quiso comer, platicando y comiendo, hablando y comiendo. Y dice la palabra comido, no solamente indica lo que hizo, sino que habla de su satisfacción personal. ¿Ya? Entonces, esto indica
que el partimiento del pan del versículo 7 no tiene nada que ver con una comida social, no es una comida para satisfacer el hambre, es un acto de culto que se realizó el primer día de la semana. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Interesante, interesante. Realmente nunca me lo habían explicado desde ese punto de vista. Simplemente siempre se me había enseñado, obviamente, yo siempre, ¿qué tal? Se come la cena del Señor es el domingo, pero siempre tenía esa duda. Y fíjate algo interesante, siempre se me dijo que simplemente era partir el pan, la frase partir el pan. Y para mí era curioso en aquel entonces porque, bueno, Hechos 2 habla partir el pan. Hechos 27, verso 7 y verso 11 habla partir el pan. Pero también Pablo partió el pan cuando lo estaban llevando a Roma, que pasaron 14 días. Entonces, bueno, pero si es partir el pan y partir el pan es lo único que significa la cena del Señor, entonces Pablo con los presos comió la cena. Y no tiene lógica que hayan comido la cena después de 14 días, si no me equivoco, que se hayan no tiene sentido. Algo pasa ahí. Entonces, pero no conseguí respuesta. Muchas de las explicaciones que los hermanos nos dan, a veces por el trabajo, a veces por desidia, a veces por falta de preparación, de estudio, pues casi siempre van a estar o incompletas o alejadas de las escrituras. Es algo, ahora sí que muchos predicadores pues andan en la guerra, ¿no? Andan día con día viendo por su familia, por su salario, por la iglesia y las preocupaciones y todo, y a veces descuidan el estudio personal, ¿no? El estudio de la escritura, el análisis bíblico, etcétera. Son más pragmáticos que maestros de la Biblia. Entonces, a veces por eso falla. A veces porque a veces hay predicadores que sí son, pues son malos obreros, ¿verdad? Pueden ser también ese motivo, son malos obreros. Lo único que les interesa pues es tener los miembros ahí sin analizar la escritura, porque si analizan la escritura, pues a lo mejor ellos no saben o no pueden, o quizás otro podría hacerlo mejor y es lo que ellos no. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Volviendo a la Biblia con fe y temor, la voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser, su luz nos enseña a obedecer. Palabra santa, llama y verdad, guía perfecta en la oscuridad. Que en cada clase brille tu voz, habla Señor.